Bienvenidos y bienvenidas a este video. Mi nombre es Sharif Nasser, soy un Microsoft Learn Student Ambassador y ahora estaremos hablando sobre los tipos de datos en JavaScript. Algo importante a mencionar es que JavaScript es un lenguaje débilmente tipado, lo que significa que el sistema de tipo de datos de JavaScript no es tan explícito o robusto como en otros lenguajes. Si has trabajado con lenguajes como C++, C# o Java, es probable que los tipos de datos de JavaScript se te hagan mucho más simples y también más flexibles en cuanto a lo que puedes hacer con ellos. En JavaScript las variables son definidas de manera pseudodinámica. Esto significa que el tipo de dato de una variable se determina al asignarle un valor. Por lo tanto, cuando cambia el valor de esta variable, también puede cambiar su tipo de dato. Los tipos de datos más simples en JavaScript son number, string, boolean, date, function, array y object, que corresponden a números, cadenas de caracteres, booleanos, fechas, funciones, arreglos y objetos de manera respectiva. Además, es importante mencionar que los números en JavaScript son de tipo punto flotante, es decir, JavaScript no diferencia si un número es entero o es de punto flotante, para él todos son del tipo number. También hay tipos de datos especiales que representan distintas cosas en JavaScript. Por ejemplo, NaN, que en inglés significa not a number y en español no es un número, se genera cuando se intenta convertir un valor a un número, dado que ese valor inicialmente no era un número. Además encontramos a null y undefined, que en JavaScript tienen significados distintos. También podemos comprobar el tipo de dato de una variable utilizando dos operadores, typeof e instanceof. El operador typeof se utiliza agregándole el nombre de la variable al lado y este nos regresa una cadena, un string, con el nombre del tipo de dato primitivo al que pertenece esa variable. Por ejemplo, si hacemos el typeof de un número, nos regresaría la palabra number con n minúscula. Si lo hacemos con un string, nos regresaría la palabra string con s minúscula. Curiosamente no es lo mismo a lo que acabamos de ver en las slides pasadas, ya que si intentamos hacer typeof de un arreglo, nos regresa la palabra object. Curioso, ¿no? Esto se debe a que un arreglo en JavaScript realmente es un objeto, es un tipo especial de objeto que cuenta con propiedades y funciones agregadas que le permiten comportarse como un arreglo. En el caso de instanceof, este lo que hace es comprueba si una variable fue creada con el constructor de un tipo de dato específico. Se utiliza colocando el nombre de una variable, la palabra instanceof y luego el nombre del constructor del tipo de dato que queremos comprobar. Por ejemplo, si queremos comprobar para un número, utilizaríamos la palabra number con n mayúscula, y si queremos comparar para un string, utilizaríamos la palabra string con s mayúscula. Lo que nos regresa sería un booleano, un falso o verdadero, dado que coincide o no coincide este tipo de dato. Nuevamente esto puede ser confuso. Por ejemplo, si creamos una variable con un número, por ejemplo, el valor 1, un número 1, y comparamos el nombre de esta variable con instanceof y utilizamos la palabra number con n mayúscula, nos regresaría un falso. Y esto se debe a que cuando se crean variables de tipo numérico en JavaScript, no se hacen con el constructor number. Aún así, existen distintos momentos en los que podemos utilizar cada operador para hacer pruebas de cuál tipo de dato es cada variable. Pero también es importante que puedas conocer cuál es el que necesitarás de acuerdo a la aplicación que estás creando. Como mencionábamos, JavaScript es de tipado débil, es pseudodinámico, por lo que podemos cambiar el tipo de dato de una variable durante la ejecución de nuestro código. En este ejemplo, x inicia con un valor string palabra. Su tipo de dato es string. Luego, al asignarle el número 1, su tipo de datos cambia a un tipo number. En la tercera línea, ¿cuál creen que sea el tipo de dato de x? Lo pregunto porque 1 es un número y hola es un string. Cuando JavaScript intenta sumarlos, ¿cuál creen que sea el resultado? Muy bien, veámoslo. El resultado es 1 hola. Esto se debe a que JavaScript intenta encontrar un punto en común entre ambos valores para poder hacer esta operación. Lo que realiza es que coacciona al valor numérico 1 para comportarse como un string, es decir, lo forza a convertirse en un string y luego concatena ambos valores. Por lo tanto, finalmente el valor de x es de tipo string.
También podemos encontrar problemas o inconvenientes cuando intentamos hacer comparaciones de igualdad dentro de JavaScript. Veamos la primera línea. En esta primera línea estamos comparando el número 0 con un string vacío. Cuando asignamos esta comparación a la variable x, esta estaría guardando un booleano true. Esto se debe a que nuevamente JavaScript intenta encontrar un punto en común y lo que hace es que coacciona a ambos valores a comportarse como booleanos. Quizás no podamos hacer esta asociación desde un principio, pero un 0 es un valor falso en un dato de tipo numérico y un string vacío también es un valor falso dentro de un dato de tipo string. Por lo tanto, cuando coacciona ambos valores, compara falso es igual a falso y el resultado es un true, lo cual se guarda en la x. En el segundo caso estamos haciendo la misma comparación, pero noten que estamos utilizando un triple signo de igualdad. Cuando hacemos esto, JavaScript ya no coacciona los tipos de datos de ambas variables, sino que los compara tal cual son. Por lo tanto, compara el número 0 es igual al string vacío. Pues no, ya que desde un principio no son del mismo tipo de datos. Por lo tanto, el valor de x será falso. En resumen, esto es algo con lo que debemos de ser muy cuidadosos en JavaScript y por lo general se recomienda hacer uso del triple signo de igualdad para asegurarnos que estamos comparando valores del mismo tipo de datos.